Bienvenidos, ahora hablaremos de lo que es la derivación por producto y la fórmula a utilizar es la que estás viendo en el pizarrón. Lo tenemos cuando dos funciones se están multiplicando, en este caso la derivada con respecto a x de una función u multiplicándose con una función v. Esto es igual a la función u por la derivada de la función v más la función v por la derivada de la función u. También lo podemos leer o describir de la siguiente forma. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y bueno, puedes pausar este video y copiar la fórmula porque vamos a operar con ella. La propuesta es derivada con respecto a x de 7x al cuadrado menos x que se multiplica con x cúbica más 1. Entonces, retomando el enunciado que describe la fórmula, tendríamos lo siguiente. El primero, que es 7x al cuadrado menos x por la derivada del segundo, que estamos hablando de x cúbica más 1, continuaremos en la parte de abajo, más el segundo, que estamos hablando que es x cúbica más 1, por lo que es la derivada del primero, es decir, de 7x al cuadrado menos x. Continuando con la solución, tendríamos lo siguiente. Esta parte ya nos está derivando, por lo tanto queda tal cual. 7x al cuadrado menos x por la derivada de este segundo, que pues retomando, si tú todavía tuvieras dudas, no te olvides de visitar nuestro video donde explicamos la derivada de funciones algebraicas. Bueno, en este caso el exponente pasa a ser coeficiente 3 y al exponente le restamos 1, por eso nos quedaría como 3x al cuadrado más la derivada del siguiente, pero como es una constante y la derivada de una constante es 0, tendríamos como 3x al cuadrado más 0, por lo tanto simplemente lo dejamos como 3x al cuadrado. Continuando, más esta parte no se deriva, por lo tanto queda tal cual, x cúbica más 1 por la derivada de esta parte, que en este caso, nuevamente, este exponente pasa como coeficiente, pero como hay otro coeficiente, lo que vamos a hacer es multiplicar, es decir, este 2 multiplica con 7, entonces tendríamos 14, x a este exponente le restamos 1, sería x a la 1, pero el exponente 1 no se expresa, por lo tanto lo dejamos como x, menos, y la derivada de x simple y sencillamente es 1. Bien, de esta manera, ahora lo que prosigue es simplificar estos productos, estas funciones algebraicas. Para eso utilizamos lo que es la propiedad distributiva, es decir, este término se multiplica con este término y este también con este. Ahora, de este lado igual, este término multiplica con este y evidentemente también tenemos que este con este y este con este. De esta forma seguimos con la solución, es decir, esto es igual a 7 por 3, 21, y x cuadrada por x cuadrada, siguiendo la ley de los exponentes, la base se conserva y los exponentes se suman, es decir, 2 más 2, 4. Ahora proseguimos con este. Menos por más es menos x que multiplica a 3x al cuadrado. Aquí es como si tuviéramos un coeficiente 1 que tampoco se expresa, pero está 1 por 3 es 3, y x por x al cuadrado, pues la base se conserva y los exponentes se suman, es decir, este 2 con el 1 que tendría aquí sería x cúbica más lo que resulte de este producto, es decir, x cúbica por 14x tendríamos que es 14x a la cuarta, más por menos es menos, x cúbica por 1 es x cúbica. Ahora
proseguimos con estos términos. Más por más es más. 1 por 14x es 14x. Más por menos es menos y 1 por 1 es 1. Ahora vamos a simplificar términos semejantes. Es decir, vamos a buscar de preferencia la x de mayor grado, que en este caso es cuarta. Por lo tanto, tendríamos 21x a la cuarta más 14x a la cuarta corresponde a 35x a la cuarta. Procedemos con los cubos. Menos 3x cúbica menos x cúbica, menos 3 menos 1, estamos hablando que es menos 4x cúbica. Ahora no tenemos cuadrados, no lo observamos aquí, nos saltamos los cuadrados y nos vamos a las x lineales. Por lo tanto, aquí quedaría como más 14x y finalmente las constantes, que en este caso es menos 1. Y bien, con esto hemos resuelto este primer ejemplo. Este primer ejemplo fue hecho con dos términos algebraicos, es decir, la función u y v son algebraicas. El procedimiento es este mismo. Sin embargo, cuando tenemos que ambas son algebraicas, podemos resolver primero de forma algebraica esto, es decir, con las operaciones tradicionales y después derivar. De esa forma también nos ahorramos varios pasos y llegamos exactamente al mismo resultado. Vamos a ver este método. Como te había dicho, vamos a simplificar primero de forma algebraica esta parte. Vamos a desarrollar también la propiedad distributiva. Es decir, este término se multiplica con cada uno de los otros dos. De esta forma, y pues evidentemente este también se multiplicará con los otros términos. De esta manera tendríamos lo siguiente. Derivada con respecto a x de lo que resulte de simplificar esta parte. Es decir, 7 por 1 es 7, x, 2 más 3, x a la quinta. Proseguimos, más por más es más. 7x al cuadrado por 1, 7x al cuadrado. Ahora, vamos con estos términos. Menos por más es menos. Y lo que es x por x cúbica es x a la cuarta. Y ahora tendríamos menos por más es menos x por una x. Y ahora vamos a resolver estas derivadas. Cada uno de estos términos algebraicos lo vamos a resolver con la fórmula que ya conocemos, la fórmula básica de derivación. Este 5 se multiplica con el 7, nos da 35. Recordemos que le restamos 1 al exponente, por lo tanto quedaría 4, más este 2 multiplicado al 7 es 14, le restamos 1, entonces quedaría simplemente como x menos, este 4 pasa como coeficiente, 4, le restamos 1, 3 y finalmente menos. Recordemos que la derivada de x simple o de x sola, como quieras llamarle, simple y sencillamente será 1. Como puedes observar, tenemos exactamente el mismo resultado de abajo. Evidentemente nada más cambió un poco el orden. Aquí tenemos 4x cúbica y después el 14x y aquí tenemos 14x menos 4x cúbica. Que si hacemos un orden descendente en cuanto al grado de la variable x, esto tendría que acomodarse de esta manera. Y que como puedes observar, efectivamente es exactamente lo mismo. Te preguntarás, bueno, entonces, ¿por qué no se hizo desde un principio esta simplificación algebraica antes de derivar? Porque podríamos tener una función trigonométrica con una algebraica con una exponencial y así, combinación de distintos tipos de funciones. Por eso es importante que te aprendas la fórmula. Y bueno,
No nada más te lo cuento. Vamos a trabajar con ello. Bien, la propuesta es derivada con respecto a x de la raíz cuadrada de x por el seno de x cúbica. Entonces, siguiendo la fórmula, esto es un producto, para nosotros este es u y esto es v. De esta forma tendríamos el primero, que en este caso es u, raíz cuadrada de x por la derivada del segundo. Para nosotros nuestro segundo es seno de x cúbica más el segundo, es decir, v, seno de x cúbica por la derivada con respecto a x de la raíz cuadrada de x. De esta forma tenemos lo siguiente. Esta parte no se deriva, queda tal cual, raíz cuadrada de x por la derivada del seno de x cúbica. Recordemos que la derivada de seno es coseno de u, que en este caso nuevamente es el ángulo, esta parte, de x cúbica, por la derivada del ángulo. Recuerda que tenemos algo que se llama regla de la cadena. Esto ocurre cuando una derivada nos lleva a otra derivada y esta a su vez a otra derivada. Aquí es importante que hayas visto también los otros videos donde explicamos las derivadas de las funciones trigonométricas, de las raíces, de una función que tenga raíz, como quieras llamarle. Es importante para que comprendas lo que estamos haciendo antes de llegar a estos puntos. Bueno, entonces tendríamos ahora lo que es la derivada de x cúbica más el seno de x cúbica por la derivada de la raíz cuadrada de x, que esto es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Como puedes observar, ya prácticamente todo lo hemos desarrollado. Sin embargo, todavía hay una parte que falta por derivar, que aquí está indicada. Entonces, hasta que no resolvamos esto, no podemos pretender hacer una simplificación. Entonces vamos a resolverlo. De esta forma tenemos raíz cuadrada de x por el coseno de x cúbica por la derivada. Todavía falta derivar esto. Entonces sería 3x al cuadrado más, y ojo con esta parte. Aquí tenemos otro producto. Esta función está como forma de entero y está en forma fraccionaria. Recuerda que cuando tenemos un producto de una fracción con un entero, simplemente se le agrega un 1 al entero y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. De esta forma tenemos seno de x cúbica sobre 1 por 2 raíz de x, 2 raíz cuadrada de x. Bien, ahora observemos algo muy importante. Aquí también tengo como forma de fracción y esta como forma entera, aunque es un triple producto, pero es un solo término precisamente por ser producto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es una simplificación. ¿Cómo voy a simplificar esta parte? De la siguiente forma. Bien, ocurre lo siguiente. Es una suma de fracciones con distinto denominador. ¿Por qué con distinto? Porque este, al ser un solo término, le agrego un 1 y simplemente ya tengo suma de fracciones con distinto denominador. ¿Qué vamos a hacer ahora? A sumar como si tuviéramos fracciones con distinto denominador, el mismo proceso. Recordemos que este se le llama o se le pone el sobrenombre de la carita feliz, la X contenta, bueno, infinidad de sobrenombres que se le da a este método, pero bueno, vamos a resolverlo. Tenemos esta forma. Aquí es importante el sentido de las flechas. En la sonrisa o en la parte de abajo observa que tenemos la dirección ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sin restricciones, pero estas flechas sí tienen un sentido muy importante. No es que no importe, aquí sí importa. Cuando es un signo más a lo mejor no tiene tanta relevancia, pero si aquí fuera un signo menos es sumamente importante respetar estas flechas. Bien, pues bueno, continuaremos resolviendo este ejercicio. Multiplicamos 1 por 2 raíz cuadrada de x, siendo este nuestro denominador.
Entonces sería 2 raíz cuadrada de x. Ahora este 2 raíz cuadrada de x se multiplica con estos términos, quedando de la siguiente forma. 2 raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x, que corresponde a esta. Aquí conviene pasar esta parte que es algebraica al principio para que no se confunda que eso con el ángulo. Por lo tanto, esto por 3x al cuadrado con coseno. Bueno, vamos a borrar para que se vea mejor el coseno. Coseno de x cúbica y evidentemente más 1 que multiplica seno de x cúbica, simplemente se queda como seno de x cúbica. Y bueno, observemos aquí algo muy importante también. Aquí tenemos raíz cuadrada de x con raíz cuadrada de x. Y esto corresponde a lo siguiente. Tendríamos 2 raíz cuadrada de x al cuadrado, que se multiplica con 3x al cuadrado coseno de x cúbica más seno de x cúbica. Todo esto sobre 2 raíz cuadrada de x. Bien, ahora procedemos a lo siguiente. Evidentemente, este cuadrado me neutraliza a esta raíz cuadrada. Y queda lo siguiente. 2 por x sería 2x, que se multiplica con 3x al cuadrado coseno de x cúbica más seno de x cúbica. Todo esto sobre 2 raíz cuadrada de x. Y bueno, simplificando esta parte, esto es algebraico, entonces vamos a resolver. 2 por 3, estamos hablando que es 6. X por x cuadrada es x cúbica, que multiplica al coseno de x cúbica más seno de x cúbica. ¿Por qué no simplificamos esta parte con esta? Bueno, al revés aquí, abajo. Porque esto es un término algebraico y esto es parte del ángulo de la función trigonométrica. De la misma forma aquí. Por eso esos no se modifican. Todo esto sobre 2 raíz cuadrada de x. Y bueno, ya, ahora sí, de este ejemplo hemos concluido y este sería nuestro resultado. He aquí la gran importancia de aprendernos la fórmula de la derivación por producto cuando tengamos distintos tipos de funciones multiplicándose entre sí. Este es otro ejemplo propuesto. Ahora tenemos una función exponencial con una función trigonométrica. Entonces ubicamos, este es u y este es v, o b corta como quieres llamarle, o b simplemente. Según en el país o lugar donde vivas, tiene distintos nombres. Para nosotros o donde habito se le llama v. Pero bueno, vamos sobre esto. El primero, que es e elevado a la 2x por la derivada del segundo, que el segundo en este caso es coseno de x a la cuarta, más el segundo, que es coseno de x a la cuarta, por la derivada del primero, y el primero recordemos que es e a la 2x. Lo que no se deriva queda tal cual, en este caso esto no se deriva, quedando como e a la 2x por la derivada de coseno de x a la cuarta. Recordemos que la derivada de coseno es menos seno. Aquí es muy importante lo siguiente, vamos a poner un paréntesis, ¿vale? Menos seno de x a la cuarta. Si yo no pongo los paréntesis y pusiera de esta forma, estoy indicando que es una resta. Y no, aquí es un producto. Por eso es la importancia de poner paréntesis para que no se confunda este signo como una resta. Bien,
Recordemos que ahora también se multiplica por la derivada del ángulo, es decir, de x a la cuarta, más coseno de x a la cuarta por la derivada de e a la 2x. Recordemos que esto queda como e a la 2x por la derivada del exponente del número de Euler, es decir, la derivada de 2x. Bien, retomamos que aquí ocurre lo que es la regla de la cadena. De esta manera tenemos e a la 2x por menos seno de x a la cuarta, y ya para, o a la cuarta, y ya para eliminar la regla de la cadena vamos a terminar con esta derivada que es 4x cúbica. El exponente pasa como coeficiente y se le resta 1, más coseno de x a la cuarta por e a la 2x. Bueno, vamos a indicar todas las multiplicaciones con paréntesis para que quede un poco más claro. E a la 2x por la derivada de 2x, que simplemente es 2. Bien, de esta forma, ahora ubicamos jerarquía de operaciones, tenemos productos, tenemos suma, tenemos productos. Según la jerarquía de las operaciones, primero realizamos los productos. Sugerencia, la parte algebraica siempre la pasamos al principio. Por eso en este caso nos quedaría como 4x cúbica por e a la 2x, pero algo muy importante, reitero lo que te había dicho, no podría yo poner simplemente como menos seno, sino que hay aquí la gran importancia de hacer la ley de los signos, es decir, más por menos es menos y por más menos. Vamos a indicarlo con rojo para que no se confunda con el igual. De esta forma tendríamos menos 4x cúbica e a la 2x, y ahora sí, ya pongo seno de x a la cuarta. ¿Quieres agregarle los puntitos para indicar que esto es producto? Lo puedes seguir haciendo, no hay problema. Más, como todos son positivos, queda tal cual el más. La parte algebraica, que en este caso es una constante nada más, pasa al principio. 2 e a la 2x coseno de x a la cuarta. Bien, aquí podríamos pensar que ya llegamos al final. Sin embargo, muchas veces hay dos consideraciones a tomar en cuenta. Primero, que no se sugiere muchas veces iniciar con un signo negativo. Si tenemos algo positivo, lo podemos pasar al principio, es decir, un reacomodo. Y además buscar lo que es un factor común. Entonces, esta operación quedaría de la siguiente manera. Como ya te había dicho, no conviene iniciar con un número negativo, o se sugiere que no iniciemos. Lo que hicimos simplemente fue este término pasarlo tal cual al principio y este otro término pasarlo en segundo lugar. Reitero, para no iniciar con un negativo. Procedemos ahora a encontrar factores comunes y evidentemente a factorizar. En este caso, observamos que los dos coeficientes son factores de 2, por lo tanto el 2 es un factor común. Observamos que ambos términos tienen e a la 2x, por lo tanto es también factor común. Entonces procedemos a la simplificación. Cada término lo dividimos entre esto. Entonces todo este término dividido entre 2e a la 2x, simplemente dividir esto entre esto es 1, y 1 al multiplicarse con coseno de x a la cuarta será simplemente coseno de x a la cuarta. Menos, al dividir este término entre este, observamos que solamente puedo simplificar el coeficiente con coeficiente. Entonces es decir que tenemos 4 entre 2 es 2. X cúbica no tenemos con qué dividirlo, por lo tanto queda como x cúbica, pero e a la 2x entre e a la 2x es 1,
y al multiplicarse con 2x cúbica, pues queda 2x cúbica por, evidentemente, el seno de x a la cuarta. Y bien, de esta forma hemos resuelto este ejercicio. Este es el resultado ya simplificado. Bien, ejemplos de la derivación por producto podemos encontrar miles. Lo que es importante es que te aprendas la fórmula y vayas siguiendo la regla, ¿sí? Entender cuándo ya no hay que derivar y cuándo seguimos derivando, porque recuerda que también tenemos algo muy importante que es la regla de la cadena. Y pues bueno, no te olvides de compartir el video si sabes de alguien que crees que le pueda servir, o sobre todo si estás seguro que le puede servir. ¿Sale? Compártelo por favor. No olvides de comentarnos en la barra de comentarios si te ha gustado, si te ha servido. Esto es importante sobre todo para saber que llegaste al final de nuestro video. No te olvides de darle manita arriba y de suscribirte si no lo has hecho. Esto con la finalidad de que nuestro canal siga creciendo y sigamos subiendo contenido para ti. Hasta pronto.